Buenas tardes a todos, mi nombre es Manuela Manrique Holguín, soy estudiante de Química Industrial, estoy cursando la materia electiva de Microbiología Industrial y voy a proceder a hacer el podcast, el cual va más o menos desde la primera semana de clases hasta la semana número 10. En la primera semana de clases lo único que hicimos como tal fue presentarnos a nuestros compañeros a partir del storytelling y ya en la semana siguiente empezamos temas con los temas de la unidad 1 que vendría siendo la historia de la microbiología. Definimos la microbiología como el tratado de la vida pequeña, hablamos de ella como una ciencia biológica básica, debido a que tiene estudios de la célula, de cuestiones bioquímicas, de cuestiones genéticas, tiene bases en la física, en la química, y también hablamos de la microbiología como ciencia biológica aplicada, debido a que da solución a problemas médicos, de la agricultura y demás problemas en la industria. Sirve para la producción de antibióticos, producción de proteínas, de saborizantes, de fragancias para alimentos, para alimentos y para la producción de la insulina, por ejemplo, a partir de la modificación genética del alcohol. Hablamos de las raíces de la microbiología como tal y partimos con Van Leeuwenhoek, quien vendría siendo el primer hombre en inventar el microscopio y por ende el primer hombre en llegar a visualizar microorganismos a partir de un microscopio, siendo él simplemente un vendedor de telas. Hablamos de Robert Hooke, hablamos de Ignaz Semmelweis, quien propuso las primeras normas de bioseguridad para los partos de las mujeres. Francisco Redi, que fue uno de los primeros hombres en refutar la teoría de la generación espontánea, y ya más formalmente después Luis Pasteur, a partir de sus experimentos con el cuello de cisne, refutó esta misma teoría de una manera mucho más contundente, lo que le confiere a él como el título de uno de los padres o principales padres de la microbiología. También hablamos de Robert Koch con sus 4 postulados para entender si una bacteria producía una determinada enfermedad. Y pues finalmente él concluyó que un determinado organismo produce una enfermedad en específica. También en el 81 pues él vendría siendo el descubridor del Mycobacterium tuberculosis, que vendría siendo el bacilo de Koch. Sus 4 postulados van de contar con un animal sano, un animal enfermo, aislar en el animal enfermo el microorganismo que lo está enfermando a partir de un cultivo puro, inyectar este microorganismo en el animal sano, ver si el animal sano se enferma y después de haberse enfermado volver a hacer un aislamiento y verificar si el microorganismo que enfermó al segundo animal es el mismo que enfermó al primer animal, a partir de comparar los cultivos y si son iguales y así. También ya lo que vendría siendo como la era moderna de la microbiología, donde ocurrieron cosas muy importantes como el desarrollo de la microscopía electrónica barrido o la secuenciación del ADN. También la creación del PCR a partir gracias a Kary Mullis. También la invención de la penicilina gracias a Alexander Fleming. Los sistemas de clasificación que propuso Carl Woese, en donde pues también se contaba ya con los 3 dominios, el dominio de la bacteria, el archaea y el eukarya. Otras cosas importantes de la microbiología, pues se hablaron de otras cosas importantes de la microbiología moderna en el siglo XX, en los siglos siguientes, y se habló como de las ramas de la microbiología como ciencia aplicada, como su rama en la medicina, en la agricultura, en la industria, la microbiología marina también. Y como también se mencionó un poco como la rama de la microbiología como ciencia básica, como la fisiología de la fisiología microbiana, la bioquímica microbiana, la genética bacteriana, todo esto también la biotecnología. Ya también esta misma semana hablamos sobre las cuestiones importantes en el laboratorio de microbiología, como las normas de bioseguridad que había que seguir, las recomendaciones, como la correcta vestimenta, como el que no se debe comer ni ingresar alimentos al laboratorio de microbiología debido a su alto riesgo de contaminación. Otras cuestiones de seguridad como el buen lavado de manos, como mantener las rutas de escape despejadas, libres de equipos, libres de maletines que puedan estorbar a estas en caso de algún incidente.
Y ya la semana siguiente hablamos ya en forma de la unidad 2 de la célula, en donde pues hablamos de la definición de célula como mínima unidad funcional y estructural de los seres vivos, y pues digamos que la dividimos en dos partes, como las células procariotas y las células eucariotas, y hicimos como un mapa, un cuadro comparativo de ambas, pues, de las procariotas y de las eucariotas, en donde dejamos en claro que las procariotas se distinguían principalmente por no tener un núcleo definido, a diferencia de las eucariotas que sí tienen un núcleo definido. También por los tipos de organelos que se encuentran en ambas. Las eucariotas vendrían teniendo una mayor cantidad de diversidad de organelos, como la mitocondria, como el aparato de Golgi. En cambio, las procariotas, si no estoy mal, solamente cuenta con organelos básicos como los rizos, el ribosoma, y no cuenta con la misma cantidad ni la misma diversidad de organelos que sean funcionales dentro de ella. Las diferenciamos también por tamaño, porque las procariotas son mucho más pequeñas que las células eucariotas, y por el tipo de división celular que llevan a cabo, como la fisión binaria para las procariotas y la mitosis para las eucariotas. Hablamos también, ya más en profundidad sobre las partes de la célula procariota, como los flagelos, la pilosidad, la región nucleoide, el citoplasma, la membrana plasmática. Explicamos que contaban con filamentos axiales que les permitía la movilidad, vendrían siendo estos los flagelos o la pilosidad también. Hablamos de sus partes pues ya un poco más en profundidad. Lo mismo hicimos con las células eucariotas, hablamos de sus partes en profundidad, de su núcleo, del retículo endoplasmático liso, de la mitocondria, del aparato de Golgi, del retículo endoplasmático rugoso, del nucleolo, también que poseían flagelos o proyecciones en el caso de las algas. Hablamos de la pared celular, que estaba compuesta por quitina en el caso de los hongos, o compuesta por glucano y manano en el caso de las levaduras. Ya después hablamos ya en forma de la clasificación de los seres vivos, con la taxonomía, y explicamos que pues se podían clasificar a partir del dominio, el reino, el filo, división, la clase, el orden, la familia, el género y la especie, en donde nuevamente hablamos en profundidad de los 3 dominios que ya mencioné, que son el arcae, el bacteria y el eucaria. Y a la semana siguiente hablamos sobre la morfología de las bacterias. Explicamos que habían bacterias gram positivas, las cuales al momento de llevarse a cabo su tinción se tornan de color moradas, y las bacterias gram negativas, que se tornan de color rosadas debido a la fucsina que se utiliza para teñirlas también. Esto debido a que las bacterias gram negativas no tienen esta capa de peptidoglicanos que les permite absorber el cristal violeta. También hablamos de la morfología bacteriana, como que estaban los cocos, que vendrían siendo estas bacterias redonditas, los bacilos, que ya son de una forma un poco más alargada, que son como balitos. Pues hablamos de los tipos diferentes de cocos, como los diplococos, los streptococos, tetrasarcinas, estafilococos, que tendría como racimo de uvas, y también con los bacilos, los cocobacilos, los diplobacilos, streptobacilos, como los dirían estos bajo el microscopio. También ya digamos que hablamos de los microorganismos. Ya no, hablamos de otros tipos de microorganismos bajo el microscopio, como los espirilos o los que tenían morfologías menos comunes, pero más importante, hablamos también de la morfología de los microorganismos ya macroscópica, como vendría viéndose en un medio de cultivo.
explicamos qué era un medio de cultivo, explicamos qué era una colonia, que es como un agrupamiento bacteriano originado por el crecimiento macroscópicamente observable, y dimos como maneras de describirlo a partir del tamaño, si las colonias eran grandes, pequeñas, medianas, a partir de su forma, si tenían forma circular, si eran filamentosas, si era irregular, si era rizoide, el borde, si era un borde regular liso o si era irregular, como ondulado, lobulado. También si estaban elevadas o si estaban planas, si eran como cóncavas. A la semana siguiente hablamos ya de los procesos de crecimiento celular y volvimos a explicar un poco sobre la mitosis, y principalmente hablamos de cómo era el proceso de la fisión binaria para las células procariotas. Explicamos de manera por encima, en donde decíamos de 4 etapas, como la replicación del ADN, la segunda etapa que sería que la célula se alarga, la tercera etapa en donde se forma el septum y la cuarta en donde ya se da la separación y se obtienen las 2 células hijas idénticas. Hablamos del tiempo de generación, hablamos de la genética bacteriana, en donde explicamos mejor cómo es la estructura del genoma bacteriano, el cual es en forma de cadena circular. Hablamos en general del ADN y también ya volvimos a explicar la fisión binaria de una manera mucho más concreta, pues más detallada, en donde hablábamos de la etapa de la iniciación, la etapa de la elongación y la etapa de la terminación. También en el laboratorio, pues anterior a esto, habíamos hablado ya como el manejo del microscopio, habíamos aprendido sobre cuáles eran los tipos de lentes, las partes del microscopio, y habíamos hablado de cómo era el proceso de la tinción, cuáles eran los pasos, cuáles eran los reactivos que se utilizaban, y ya después hablamos de pues, los medios de cultivo, en donde explicamos como diferentes en placa, siembra en picada y profundidad, siembra en profundidad, y pues ya todo eso lo explicamos ya la semana siguiente. Hablamos del tiempo de generación, en donde pues están estas fases de el crecimiento microbiano, la fase en la que está como la fase de absorción y adaptación de los microorganismos, donde se da después el crecimiento exponencial, ya después el espacio en donde los microorganismos más o menos se mantienen con vida y ya después decae a la muerte. Bueno, hablamos de esta curva del crecimiento versus el tiempo. Y hablamos ya pues en más profundidad sobre las fases, de la fase de lag, la fase exponencial, la fase estacionaria y la fase de muerte. Tipos de cultivos como el cultivo continuo, en donde constantemente se le está suministrando nutrientes a los microorganismos y es un sistema abierto. Cabe añadir que por esa semana también se habló de las cuestiones de la exposición, en donde pues en la exposición hablamos como de esto que es la transducción generalizada, la transducción específica, la transcripción y la otra. Eso también se explicó más o menos por esos mismos días. Después realizamos las exposiciones en inglés, realizamos la actividad de las revistas, por así decirlo, el nombre que tenía. Después de Semana Santa y de la socialización de los artículos científicos en inglés, pudimos ir al laboratorio, en donde pudimos ver por el microscopio diferentes estructuras, vimos muestras de sangre. Se supone que estábamos intentando aprender a enfocar correctamente el microscopio para visualizar bacterias y visualizar su forma, si eran gram negativas, si eran gram positivas, si eran cocos, si eran bacilos, si eran algún otro tipo de forma más irregular. Después hablamos como último tema con la profesora Luz Estela. Hablamos sobre el conteo de colonias y realizamos unos ejemplos en donde pues, realizamos como unos pequeños ejercicios en donde aprendíamos un poco más sobre el conteo de colonias, y más o menos eso vendría siendo lo que aprendimos de la semana 1 a la semana 10.